Estamos con Chiclayo Informa aquí en Canal 41 de Televisión. Hemos dado ya la respectiva bienvenida internamente al doctor Walter Díaz Navidad, pero ahora lo hacemos ante ustedes. Bienvenido aquí al programa, doctor. Queremos, doctor Walter Díaz, de que dentro de lo que significa para nosotros, los ciudadanos, el sistema del trabajo, que es lo primordial, es lo más importante, porque sin ello no hay una fuente no económica para la manutención de la familia. ¿Cómo debe ya comenzar a tratarse esta ley general de trabajo que tanto se espera? ¿Qué puntos básicos debe motivarse para su tratamiento en el Congreso? La Ley General de Trabajo viene a ser un compendio de todas las normas laborales y de los regímenes laborales que rigen en nuestro país. Tenemos una legislación laboral muy frondosa, regímenes laborales muy específicos, o que van a ir desde el régimen laboral general hasta el régimen laboral de la pequeña y microempresa, al régimen laboral de los deportistas, de los médicos, de los extranjeros, o de las amas de casa o de las trabajadoras del hogar. Entonces, todo eso que tiene un sinnúmero de normas legales se pretende hacer ingresar en una sola norma como es la Ley General del Trabajo. Tengo entendido que hay algún consenso ya para avanzar en ello, pero que aún quedan unos 4 o 5 artículos fuertes que son los que están siendo un poco conversados para poder llegar a un buen puerto. Debe ser una ley que contemple un sueldo igual para los peruanos o de acuerdo a las regiones donde viven. ¿Cuál podría ser en ese tipo el criterio o también a la función que desempeñan? A ver, la Ley General de Trabajo no va a marcar un mínimo de remuneración. Lo que sí va a marcar son condiciones de trabajo, de accesibilidad, de permanencia, de sanción, como está ahora, ¿no? Sino que está totalmente disperso. En cuanto al tema relacionado con la remuneración mínima, y me imagino que la pregunta va por el tema de un mínimo vital para Lima y un mínimo vital para el resto de provincias, considero que en ese sentido sí debe atenderse a ese tema, por cuanto no es la misma realidad la que vive Lima con la que vive el resto de provincias del país, o del resto de departamentos más que de provincias. Pero ¿por qué eso? ¿Por el área geográfica? Porque por decir, si usted vive en Las Brisas, digamos, y trabaja en el centro de Chiclayo, para movilizarse va a tener usted solamente unos 20 minutos o media hora, pero en el caso, por ejemplo, de Lima, ¿no? Si usted vive en Los Olivos, ¿no?, y va a tener que irse hasta el centro de Lima, va a tener que tener 2 horas de espera hasta llegar, o ¿por qué circunstancias? ¿La economía, la carencia de productos? Bueno, el tema cuando se trata el sueldo mínimo vital con relación a las zonas geográficas está en función de su índice de precios al consumidor en cada zona. La canasta familiar, la canasta básica, está compuesta por diferentes factores, entre ellos la alimentación, la vivienda, el transporte, y con ellos se va a establecer el sueldo mínimo. Por eso es que debería ser diferenciado el sueldo mínimo tanto para Lima como para el resto del país, porque las realidades son totalmente distintas. El tema entonces va a comenzar a tratarse y de alguna u otra manera también los parlamentarios llevarán, ¿no?, el temperamento de sus respectivas regiones y por supuesto de la sociedad civil que organizadamente hace sus propuestas, ya sea en los partidos, en los gobiernos locales, regionales o directamente al hemiciclo. Claro, o sería bueno que los representantes parlamentarios recojan el sentir de cada una de sus regiones, que bajen a los departamentos para que puedan recoger de las organizaciones de base, en este caso para el tema estrictamente de trabajo, o de los sindicatos, de las cámaras de comercio, de todas aquellas fuerzas productivas que permitan tomar el pulso y la necesaria acción para poder sostener un sueldo mínimo vital que pueda ser
que pueda comprender una buena canasta en cada uno de los departamentos. Doctor Walter Díaz, ¿qué otro tema cree usted que es fundamental, que va a comenzar ya a tocarse y en el cual debe haber una participación muy seria y con conocimiento al menos de lo que es el derecho laboral, legal, etcétera? A ver, el año pasado el tercer paquete reactivador del gobierno había enviado el proyecto de ley 4008-2014, en el cual se establecían algunas pautas que tienen incidencia en materia laboral. Por ejemplo, dentro de ellas se establecía que los ceses colectivos de los trabajadores iba a ser modificado. ¿Qué es lo que tenemos hasta la fecha? Tenemos que cuando una empresa quiere cesar de manera colectiva a un grupo de trabajadores por alguna circunstancia, debe involucrar este cese al 10% del total de trabajadores que tiene. Quiere esto decir que si tiene 100 trabajadores, debe involucrar a 10. Punto 1. Y punto 2, debe negociar la salida de esos 10 con el sindicato como ente representativo. ¿A qué se plantea dentro de este proyecto 4008-2014? Se plantea que ese 10% baje al 5%. O sea, ya no voy a necesitar sacar a 10, sino solamente sacaré a 5. Y a posteriori sacaré otros 5 más y así sucesivamente. Pero lo que más tiene aún, la otra modificación es que ya no voy a necesitar negociar con el sindicato, llamar al sindicato para decirle, ¿sabes qué? A estas 5 personas voy a tener que decirles adiós porque la empresa no es viable, sino que ahora, a través de este proyecto de ley que esperamos que no se apruebe, en salvaguarda de los puestos de trabajo, por supuesto, voy a llamar a los trabajadores afectados uno por uno para poder negociar con ellos. Dentro de la perspectiva de divide y vencerás, el trabajador frente al empleador es la parte más débil. Entonces, el sindicato, que es el fuerte, el representativo, aquel que lleva la voz o cantante o sonante dentro de esto, queda relegado. Entonces, ya no es ya no sería tan difícil cesar colectivamente trabajadores. Mucho más, y en esto sí discrepamos con el proyecto de ley más abiertamente, porque como se llama, incluso hemos visto con algunos otros colegas, el tema relacionado a que una de las causas por las cuales se puede invocar el cese colectivo de trabajadores es que si la empresa tiene un trimestre en pérdida, puede solicitarle a la autoridad de trabajo autorización para empezar el proceso de ceses colectivos. Y es más, la autoridad administrativa, si dentro del término de ley, 30 días hábiles, no le ha contestado, esa solicitud de autorización queda aprobada. Silencio administrativo positivo, se aprobó. Y el empleador puede empezar el proceso de cese colectivo. Pero nosotros nos preguntamos, a ver, ¿el empleador busca preservar su empresa? ¿O el empleador es alguien temeroso, medroso, que a la primera piedra en el camino deja todo y se va? El empleador es un emprendedor, es alguien que sabe que tiene dificultades y con la primera no se va a hacer atrás, va a continuar. Entonces, ¿por qué dejarle esa puerta tan grande abierta para que en el primer escollo de una posibilidad de pérdida inmediatamente empiece un proceso de cese colectivo de trabajadores? Eso llama la atención. Correcto, doctor. Entonces, de aprobarse esta ley, una encrucijada sería para el trabajador del Perú. Definitivamente, una encrucijada muy grande, porque las causas de ceses colectivos van a ser mucho más abiertas. La relación laboral y la estabilidad que ahora se maneja medianamente se vuelve más laxa. Muy bien, y finalmente una inquietud nuestra. Algunas municipalidades distritales, al parecer los asesores o los alcaldes necesitan conocer algo más de lo que tiene validez un pacto colectivo firmado por las ex autoridades, porque cada autoridad firma algunos pactos colectivos, y ahora los nuevos alcaldes en distritos básicamente tratan de desconocer esos acuerdos, decir, no voy a cumplir con ese pacto colectivo. ¿Hasta qué punto esto está enmarcado en la ley, doctor?
A ver, nosotros debemos tener presente que los pactos colectivos son fuerza entre las partes, tienen fuerza de ley entre las partes. Dentro de ese contexto, el decir no cumplo el pacto colectivo es no cumplo la ley, no cumplo el acuerdo que tengo contigo. No es tan cierto que las autoridades municipales, independiente de dónde provengan, tengan que desconocer los pactos colectivos. Por el contrario, lo que tienen que hacer es cumplirlo, porque ese es el espíritu tanto de su elección popular como de la buena relación a nivel interior de las corporaciones ediles. Y esto se da generalmente entre los obreros y las municipalidades. ¿Por qué? Porque los obreros son trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Dentro de las municipalidades tenemos dos regímenes que coexisten: el régimen laboral de la actividad privada, que acabo de mencionar, con los obreros, y el régimen laboral público, que es el que coexiste con los empleados. Entonces, los únicos que pueden y que hasta ahora han logrado, o de una u otra manera, tener presencia y mejoras remunerativas, son los obreros en función de los pactos colectivos. Tengamos presente que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo también establece normas al respecto. En el supuesto de los casos que alguna autoridad se arriesgue a hacer este tipo de cosas, los trabajadores tienen el camino libre inicialmente para poder recurrir ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, por un lado, y por otro lado recurrir ante el Poder Judicial a fin de demandar el cumplimiento del acuerdo colectivo, que se estaría violando de manera flagrante en este caso. O sea que usted concretamente lo que nos explique es de que no puede dejarse sin efecto con una resolución un pacto colectivo ya emitido en anterior gobierno. No, esa sería una actitud, decisión unilateral, arbitraria. Eso no puede hacerse. En todo caso, podrían llamar al sindicato, a los representantes, y explicarles de repente la situación de falencia económica o qué sé yo, y firmar una adenda para poder ver cómo es que se soluciona. Pero una resolución que deje sin efecto un convenio colectivo, no, eso no. Le agradecemos infinitamente, y su despedida, doctor Walter Díaz. Muchísimas gracias, Oscar, siempre atento a tu llamado para tratar temas necesariamente laborales, que es la especialidad. Hemos conversado con el doctor Walter Díaz Navidad aquí en el programa.